Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Javier Cárdenas y te quiero dar la bienvenida a este canal, donde buscamos compartir y hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo video quiero compartir con tu vida algo importante que debemos entender como cristianos. No importa si tú estás recién caminando en los caminos del Señor, si a lo mejor has dedicado toda tu vida, ¿cierto?, a servirle a Cristo, o si eres un hermano, una hermana que considera que a lo mejor no es una persona que recién parte en los caminos de Dios, pero tampoco ha estado toda su vida en ellos. Y es un tema importante y le quiero denominar o titular avanzando hacia la madurez espiritual. Y esto es algo importante que todos los cristianos debiesen buscar, de crecer en la palabra de Dios, de crecer, ¿cierto?, en la gracia, en la sabiduría de Él. Y quiero partir leyendo Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De este pasaje entendemos que hablan sabiduría aquellos que han alcanzado madurez, pero una sabiduría de Dios en misterio, que estaba oculta. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la sabiduría de Dios en misterio? Y cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En primer lugar, o la primera característica que debe tener alguien que busca la madurez, que quiere ser alguien maduro en la fe, es que debe hablar siempre de Cristo. Lo debe tener como principal hablar de Jesús, ya que, como menciona el pasaje de Colosenses, este era el misterio que estaba oculto, que fue, cierto, entregado a los gentiles, que éramos nosotros, que no éramos el pueblo de Dios, que, cierto, no teníamos derecho, cierto, a tener esa comunión con Dios, pero que a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Tenemos ese regalo de que Él murió por nuestros pecados, nos hizo sus hijos y alcanzamos a conocer y tenemos la bendición de entender ese misterio, que es Cristo Jesús. Otra referencia que podemos entender de que realmente Jesús es el misterio que iba a ser revelado está en Efesios capítulo 3, versículo 5, que dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este versículo confirma el misterio era Cristo y debemos hablar de él constantemente en nuestras vidas. Que no se malinterprete de que no podemos hablar de temas que nos rodean, ¿cierto? Como personas de un país, de una ciudad, ¿cierto? Como un ser humano de cultura general, que es importante tener también esos conocimientos, pero es cada vez que podamos, tengamos el deseo, el ánimo de hablar principalmente de Jesús, de presentarle a aquellos que no le conocen como un salvador, como alguien que le ama, como alguien que quiere tener una relación con él, que le quiere perdonar y que le da vida nueva. Y para esto, para poder presentar a Jesús y hacerlo con madurez, debemos entender que se debe buscar ser un hombre espiritual, en el término hombre general como el ser humano, sea hombre o mujer. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El apóstol Pablo, cuando se refiere en este pasaje al hombre natural o el hombre natural, emplea una palabra griega que es psique, que en castellano es psiquis, que es el hombre psíquico. ¿Qué significa esto? Es que el hombre apoyado en sus capacidades naturales y normales, ¿cierto? Intenta resolver las cosas, intenta comprender las cosas, intenta buscarle un significado a algo. Y esto, por ende, no puede aceptar ni entender el plan de Dios porque tiene una mente en la carne, una mente reprobada.
¿Cómo sabemos que esto es así? Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8, en la versión NBLA dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vemos, como les mencionaba, de este término griego que ocupa el apóstol Pablo, ¿cierto? Del hombre psíquico con capacidades limitantes naturales, es que su mente no puede entender las cosas del Señor, no se puede sujetar a Dios, ya que es enemiga de Dios. Dios me ayude primeramente a mí, le puede ayudar a usted, ¿cierto? A que día a día entendamos que nuestra mente, ¿cierto? Donde están sus pensamientos, como queremos resolver las cosas y entenderlas, debe estar puesto en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos enseñó. Ya que si queremos por nuestras limitantes, por nuestras capacidades humanas, que tienen un límite, es imposible poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es imposible entender cómo avanzar en el Espíritu. Es imposible entender en el Espíritu Santo lo que Él nos quiere hablar, cómo Él nos quiere dirigir. Y un hombre espiritual, una mujer espiritual, entonces, para poder discernir espiritualmente, primeramente debe escudriñar la palabra. En el segundo viaje de Pablo, cuando él visita la iglesia en Tesalónica, va a un pueblo, a una pequeña ciudad, a unos 80 kilómetros de esa ubicación, que es Berea. Ahí habían hermanos que, como dice Hechos 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Primeramente, estos hermanos en Berea recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa? Con toda atención, con todo ánimo, con todo deseo de escuchar palabra de Dios. Y después de esto, muy sabiamente escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, mi hermano, mi hermana que está escuchando, debemos día a día escuchar con ánimo, con deseo, toda palabra, ¿cierto? Con toda solicitud, como dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que donde lo veamos en redes sociales, donde lo podamos ver a lo mejor o leer en un libro, escuchar en una radio, de alguien que nos dice la palabra del Señor dice esto, de algún predicador en nuestras iglesias, todo lo debemos escuchar con atención y después lo debemos escudriñar con la palabra de Dios para poder discernirlo espiritualmente. Otro concepto importante o otra característica importante de un hombre, de una mujer espiritual que busca la madurez, que intenta ser maduro en la fe, es que busca estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es digamos, una frase muy bonita que puede sonar a lo mejor muy rebuscada, pero la misma palabra de Dios la establece. En Efesios capítulo 4, versículo 3 al 14 dice, está hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Debemos buscar día a día, intentar estar, ¿cierto?, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos intentar que Él es nuestra cabeza, pero intentar ser como Él. ¿Y dónde podemos encontrar otra referencia de la palabra del Señor respecto a esto? En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios a tu vida ya te predestinó para intentar ser a la imagen de Jesús. No vamos a poder ser como Él en su perfección porque Él era Dios en la tierra, Él era perfecto.
pero sí podemos intentar ser a su imagen, intentar reflejar a Dios en nuestras vidas, que esa obra reformadora, ¿cierto? Que día a día vamos haciendo, esa buena obra que en algún momento se va a perfeccionar, la podemos reflejar con las características de Cristo, que es nuestra cabeza. Y entendiendo esto de que debemos ser hombres y mujeres espirituales, también debemos entender que un hombre, una mujer madura, entiende que todos comienzan como niños, pero que debemos caminar hacia la madurez. Esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que el apóstol Pablo entendía que él comenzó como niño, pero que en algún momento, ¿cierto? Su caminar, ¿cierto? Como hijo de Dios, como alguien que, ¿cierto? Se le fue revelado al Señor Jesucristo, entendió que iba a pasar de una etapa de niño a ser hombre. Y eso también lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios me ayuda a mí, le puede ayudar a usted en que en nuestra mente, ¿cierto? No seamos con malicia, no tengamos un doble sentido, un doble estándar, que nuestra mente, ¿cierto? No actúe con esa malicia hacia las personas o las situaciones, pero sí en el modo de pensar debemos ser maduros. Alguien que busca, ¿cierto? En cada situación de su vida, en cada prueba, en cada lucha que puedas estar pasando, piensa de forma madura. ¿Por qué? Porque como vemos más atrás, debe hablar de Jesús siempre que tenga la oportunidad, debe discernir espiritualmente. Y el elemento principal de esta característica que quiero compartir es que no podemos ser niños para siempre. El cristiano no puede ser niño para siempre. No importa, te repito, si estás recién caminando los caminos del Señor, si has dedicado toda tu vida a ellos, o es alguien que ya ha pasado, ¿cierto?, un par de tiempo en la iglesia, pero a lo mejor no ha estado toda su vida. Debemos buscar no ser niños siempre. Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a dirigir a entender estas cosas. Y yo quiero compartirte también Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. En este pasaje vemos, ¿cierto?, que se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardo? Es que ya no le prestan atención, ya no escuchan, ¿cierto?, con fervor, ya no es interesante escuchar palabra de Dios. Dios me ayude, le ayude a usted a no ser así, a no ser tardos, a que cada vez que escuchemos palabra de Dios lo escuchemos con aliento, con fuerza, con ánimo, con deseo de aprender de nuestro Señor, porque algunos que ya llevan un tiempo en la palabra del Señor se debiesen preguntar, ¿han alcanzado esta madurez? ¿Han realmente entendido la obra de Jesús que vino a hacer por nosotros? ¿Han entendido que vivimos en la gracia del Señor, que somos libres, que tenemos el Espíritu Santo para que nos dirija? Porque algunos ya debiesen ser maestros después de mucho tiempo o después de un tiempo en los caminos del Señor, pero nuevamente y constantemente se tienen que estar hablando de las bases del Evangelio. No es un problema, mi hermano, mi hermana, que seamos niños, que partamos en ese punto, pero en algún momento de nuestras vidas debemos buscar ser alguien que ya conoce la palabra del Señor, que la va entendiendo. Es imposible sabérsela de memoria a lo mejor o ser alguien erudito que la conozca porque no tenemos la verdad absoluta, pero sí debemos buscar entenderla constantemente, leerla constantemente
para poder, ¿cierto?, recibir ese alimento sólido, ya no solamente las bases de la salvación, no solamente las bases de que Jesús es nuestro Señor, sino aquellas cosas que debemos entender en qué tiempo vivimos, en qué tiempo bíblico nos encontramos y qué aguardamos, qué esperamos, que es la venida de Jesús. Y para eso también alguien maduro en la fe busca ser de edificación. Y Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La palabra corrompida no edifica, mi hermano, mi hermana, y esta se manifiesta por un corazón y una mente corrompida. Dios nos ayude a no tener esta característica, a intentar, ¿cierto?, no caer en esto, porque esto produce celos, contiendas, enojos, ira, gritería, maledicencia. Y tenemos una referencia importante en la palabra que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. En este versículos más adelante, Pablo dice, algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, ¿cierto? Y había contiendas de quién seguía a uno, quién seguía a otro, que Pablo, ¿cierto?, sembró, Apolo regó. Pero eso no es lo importante, no podemos tener celos, contiendas. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 16, habla acerca de lo mismo. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Del elemento principal de extraer es que esto no puede ser así. La iglesia de Dios no puede tener estas características. Cada vez que nosotros queramos manifestar que algo hemos aprendido de la palabra del Señor, que algo quizás podemos muy pequeñamente conocer, es que no lo podemos hacer con contención ni celos, ya que Santiago también, capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Dios, cierto, nos ayude a no hacer esto, que nuestra boca, cierto, que nuestra lengua, donde se habla en este pasaje, no seamos gente que bendice pero que a la vez maldice, que tiene disensiones, que habla mal de nuestros hermanos, del prójimo, porque estas cosas no son de edificación para la iglesia, no es lo que Dios quiere para su iglesia. Yo especialmente me quiero dirigir acá a los jóvenes, pero también a todos los hermanos. Cuando alguien, ¿cierto?, lo pone en el ministerio de la alabanza y a mí no, a un joven lo van a predicar, a mí no, le dan algún cargo importante, a mí no, y empieza, ¿cierto?, esas disensiones y esa diferencias por quién es el que está en el ministerio de la alabanza, quién es el líder, quién es el que predica, quién es, ¿cierto?, el considerado, el que lo puede llamar más cercano al pastor. Son disensiones que no edifican la iglesia. Pero yo quiero preguntarle a la iglesia en general, primeramente a mí cuando me lo pregunté, pero también a ustedes, existen estas disensiones y diferencias cuando hay que realizar la limpieza del templo, cuando hay que a lo mejor ordenar las sillas, cuando hay que hacer una tarea de servicio, algo que no esté en el escenario. Yo creo que no. Muchas veces hay disensiones en la casa de Dios por lugares de foco del escenario, pero debemos hacer todos según lo que establece Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En este punto importante de un inicio, ¿cierto?, de este capítulo que puede ser muy sencillo, pero Pablo emplea un término griego de servidores que viene de juperetes o uperetes en griego. Que jupe del griego viene jupo, que significa bajo o debajo de, subalterno de. En cambio, eretes significa sin número asignado.
Esta palabra es que alguien está debajo de ese subordinado del comandante de la nave, ya que es un remador. Y quisiera recalcar esto, es que para ser de edificación debemos entender que somos subordinados de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que dirige la nave, Él es el primero, es el personaje principal de nuestras vidas, de la casa del Señor y de todo. Él se tiene que llevar los focos, la gloria es solamente de Dios, no de nosotros. No la debemos buscar, ya que solamente somos subordinados, somos servidores, somos administradores de los misterios de Dios. Otras cualidades para ser de edificación están en Efesios 4:32, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que era como yo le estaba mencionando anteriormente, sino antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que hay que ser benignos, sin buena voluntad, comprensivos, misericordiosos. Santiago 3:17 también lo menciona, dice la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi hermana, lo importante de esto para ser de edificación, para entender que somos maduros, ya que si tenemos celos, contiendas, no somos gente madura en la fe, no somos gente que puede recibir alimento sólido, alguien que pueda, ¿cierto?, también ayudar, ¿cierto?, a hacer edificación en la iglesia local donde tú te congregues. Y esto Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siempre que hagamos algo, hagámoslo como si fuera para Dios, de la mejor forma, con gratitud, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? Ser más como Cristo, buscando ser más como Dios reflejado a través de nuestras vidas. Y yo quisiera concluir, ¿cierto?, que finalmente lo importante es avanzar hacia la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, si no santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué debemos madurar? Por algo tan sencillo es que debemos estar preparados para prestar, ¿cierto?, con humildad, con mansedumbre, la razón de la esperanza de nosotros, que es Jesús, que es el Salvador de nuestras vidas, que es el que murió por nuestros pecados. Pero debemos estar preparados y lo debemos hacer constantemente, ya que somos la iglesia de Dios y debemos ir y hacer discípulos. Debemos dar testimonio vivo de la obra transformadora en Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida. Busquemos, ¿cierto?, alcanzar, ¿cierto?, esa madurez necesaria, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, pero para ser de edificación. Y si tú que ves este video estás recién conociendo a Jesús, tú le quieres conocer, yo te invito donde quiera que tú estés a que hagas una oración y le puedas decir al Señor que sea el Señor de tu vida, que quieres que sea tu Salvador, que te perdone por tus pecados y que te haga nueva criatura. Y si es así, busca un lugar donde congregarte, busca una iglesia cercana donde tú vivas para poder congregarte y, cierto, aprender más de Jesús. Dios bendiga sus vidas.